Muy buenos días, profesora Joana Elizabeth Bello Piguave. Mi nombre es Sixto, yo soy Palmanchunye y el día de hoy tengo la oportunidad de hablarle sobre el portafolio Ecología del Desarrollo Humano. Para empezar, tenemos su índice. Aquí tenemos la recopilación de todas las semanas, de todas las tareas que hemos visto hasta el día de hoy en la semana 8. De la semana 8. Para empezar, tenemos su introducción. En la semana 1 vimos el foro virtual. En la semana número 2 encontramos la portada del libro personal. En la semana número 3 tenemos la infografía Perspectiva del aprendizaje. En la semana número 4 tenemos desarrollo cognitivo niñez media. En la semana número 5 tenemos el cuadro número 1 infancia de 0 a 3 años. En la semana número 6 tenemos cuadro número 2 niñez temprana de 3 a 6 años. Y por último, en el índice tenemos cuadro número 3 niñez media de 6 a 11 años. A continuación tenemos una pequeña introducción de lo que es un portafolio virtual o digital. Es un recurso tecnológico para el seguimiento y evaluación del alumno. El portafolio digital es un instrumento que combina las herramientas tecnológicas con el objetivo de reunir evidencias con la finalidad de dar seguimiento al proceso de aprendizaje y evaluación del alumno. El foro virtual. Primer punto a considerar. Un foro virtual es un espacio de comunicación asincrónica en el que los estudiantes dialogan y debaten en torno a un tema en específico. En este caso, hablábamos sobre las guías didácticas que nos dieron a conocer en esta materia. En primer paso, la primera tarea de la semana 1 tenemos portada del libro personal. Como vemos aquí tenemos la portada Simplemente Yo, elaborada por Sixto Palma. Aquí en este tema hablamos sobre nuestra vida, sobre nuestra niñez, sobre diferentes puntos, sobre diferentes ámbitos que hemos estado desarrollando con el paso del tiempo. ¿Cómo nos sentimos en la niñez? ¿Qué hacíamos? ¿Qué tal fue nuestra juventud? ¿Qué aspectos nos gustaban sobre nuestros logros, sobre nuestros fracasos? ¿Y qué esperamos conseguir en un futuro no muy lejano? En segundo lugar, tenemos la infografía perspectiva. Perspectiva del aprendizaje sobre el desarrollo infantil. En la semana número 2, en esta tarea consistía en elaborar una infografía sobre las diferentes perspectivas del aprendizaje. Teníamos la perspectiva conceptual, la perspectiva psicoanalítica, perspectiva del aprendizaje y por último la perspectiva cognitiva. Cada una de estas nos hablaba sobre diferentes temas. Por ejemplo, la perspectiva psicoanalítica se refiere al estudio de las fuerzas inconscientes que motivan nuestro comportamiento. La perspectiva conceptual se caracterizaba por ser una visión del desarrollo humano, que considera que el individuo es inseparable del contexto social. La perspectiva aprendizaje sostiene que el desarrollo es el resultado del aprendizaje, un cambio duradero en la conducta que se basa en la experiencia de la adaptación al ambiente. Y por último, la perspectiva cognitiva se centra en el estudio de los procesos cognitivos del individuo. Tenemos el desarrollo, como la tercera semana tenemos desarrollo cognitivo niñez media. En esta semana se elaboraron diapositivas. Como vemos aquí en pantalla son las diapositivas, el trabajo que se dio a conocer. Y elaboramos una exposición en clase para dar a conocer sobre el desarrollo cognitivo niñez media, donde era un grupo conformado por 3 personas, donde se hablaron sobre diversos puntos, como la niñez media, la influencia del desarrollo neurológico y la cultura y la educación, el razonamiento moral. También tenemos enfoques de aprendizaje y enfoques del procesamiento de la información. Aquí aprendimos sobre las diferentes etapas del razonamiento moral, que nos enseñaba que eran 3, sobre cómo el niño se adaptaba al ambiente, cómo él conseguía conocimiento e independencia a través de los hechos que los padres le mostraban. En la semana número 5 tenemos un cuadro comparativo infancia de 0 a 3 años. En esta tarea se basaba en completar
El cuadro citado, el cuadro que estaba en la tarea, por ejemplo, tenemos el desarrollo físico, el desarrollo cognitivo, el desarrollo psicosocial. En esta nos hablaba sobre la infancia de los niños de 3 a 0 años, cómo se desarrollan físicamente, cognitivamente y psicosocialmente. También, los niños cuando se van desarrollando físicamente, de las 0 a 3 años, sus huesos del cráneo, los huesos del cráneo del bebé no se han funcionado aún, la forma del cuerpo va cambiando, el niño comienza a tener conocimiento a partir de la interacción física en su entorno, eso en el ámbito cognitivo. Y por último, en el desarrollo psicosocial, los infantes están abiertos a la estimulación. También hablamos sobre los posibles riesgos que podrían llegar a tener. En la siguiente semana tenemos el cuadro comparativo 2, niñez temprana, de 3 a 6 años. En esto es un cuadro muy similar al cuadro anterior, pero la diferencia es que en este cuadrito nos enfocamos en los niños de 3 a 6 años. Y de tal manera, como en el proceso anterior, hablábamos sobre el desarrollo físico, sobre el desarrollo cognitivo y sobre el desarrollo psicosocial. Y los posibles riesgos que podrían tener en estos tipos de desarrollo. Por último, tenemos un cuadro comparativo que es el cuadro comparativo 3, niñez media de 6 a 11 años. Al igual que los otros cuadros, teníamos el desarrollo físico, el desarrollo cognitivo y el desarrollo psicosocial y sus posibles riesgos. En el desarrollo físico nos dice que los niños de 6 a 11 años crecen entre 5 y 7 centímetros y medio y casi duplican su peso. En el desarrollo cognitivo los niños son menos egocéntricos que antes y más competentes en tareas que requieren razonamiento lógico. Y por último, en el desarrollo psicosocial vemos que los niños alcanzan la tercera etapa del desarrollo del autoconcepto. Su posible riesgo podría ser en la etapa de desarrollo físico una fractura de un hueso por algún juego. En el desarrollo cognitivo tenemos trastornos depresivos como un riesgo. Y por último, en el desarrollo psicosocial tenemos están expuestos a conflictos entre padres. Muchas gracias.